A ver, la honestidad es algo que todos decimos que valoramos, ¿cierto? Se supone que es como el pilar de nuestras relaciones, de la sociedad, pero seamos sinceros, desviarse de la verdad es un comportamiento humano súper común. Hoy vamos a analizar por qué, a explorar esas motivaciones psicológicas tan complejas que a veces nos llevan por ese camino. Bueno, vamos a meternos de lleno con esta pregunta que es la pregunta del millón. Y ojo, aquí no se trata de juzgar, sino de entender de verdad. ¿Qué es lo que impulsa a una persona a ocultar algo, a exagerar o de plano a inventarse una realidad completamente distinta? Las respuestas, como vamos a ver, son mucho más profundas de lo que uno se imagina. Para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a hablar de mentir para protegerse. Segundo, de cómo se usa para controlar. Tercero, la fachada que crea la inseguridad. Cuarto, ¿qué pasa cuando faltan los principios? Y vamos a cerrar con la idea de que, al final de todo, es una elección personal. Empecemos con el primer punto, que es mentir para protegerse. Este es, quizá, el motivo que todos hemos sentido alguna vez, la autoprotección. Muchas veces, la primera desviación de la verdad no viene de la malicia, para nada, sino de un instinto de defensa. Y está impulsado por una emoción superpoderosa y primitiva, el miedo. Y aquí está el corazón del asunto. El temor a las consecuencias. Es ese miedo que casi se siente en el cuerpo, ¿no? A lo que podría pasar si la verdad se sabe. Este temor puede ser tan fuerte que nos paraliza y se convierte en el motor principal para construir otra historia, una narrativa que nos mantenga a salvo. Y ojo, este miedo no es algo abstracto, se manifiesta en cosas muy concretas. Hablamos, por ejemplo, de proteger una reputación que costó años levantar, o de evitar un castigo real, ya sea en el trabajo o en la casa. O también, y esto es muy importante, de prevenir un daño, a veces irreparable, en relaciones que nos importan. En esencia, es un acto de defensa. Ahora pasamos a un cambio de perspectiva fascinante. Dejamos la defensa y nos vamos a la estrategia. Aquí, la falta de verdad ya no es un escudo, no. Se transforma en una herramienta que se usa de forma proactiva para influir en el entorno y, claro, para obtener una ventaja. La palabra clave aquí es manipulación. Ya no se trata de protegerse, sino de influir activamente en lo que otras personas deciden y hacen para conseguir un objetivo. Si controlas la información, buscas controlar el resultado. La verdad se convierte, básicamente, en una pieza más en un juego de estrategia. Y es bien interesante ver las dos caras de este control. Por un lado, está la búsqueda de ventajas que se pueden ver y tocar, conseguir un ascenso, ganar una competencia, mantener el control de una situación. Pero por otro lado, de una forma a veces más sutil, está el simple ejercicio del poder, el hecho de influir en las emociones de otros solo porque se puede. Nuestra tercera motivación nos lleva a un lugar mucho más personal, más interno. Aquí hablamos de la inseguridad y de esa necesidad que a veces sentimos de validación externa. Es cuando las mentiras se usan para construir una especie de muro, una fachada que oculte las grietas que una persona cree que tiene. Esta frase lo resume perfecto. Crear una fachada de éxito, inteligencia o habilidades que uno siente que no posee. Es básicamente un intento de proyectar una imagen que se cree que va a ser más aceptada o más admirada que la realidad. Es como construir un personaje. El objetivo final de esta fachada es, en el fondo, muy humano. Es un esfuerzo por impresionar a los demás, por sentir esa aceptación que tanto se anhela. Es la búsqueda de parecer más exitoso, más interesante o más valioso. Y todo esto impulsado por una profunda inseguridad sobre el propio valor. Ok, ya pasamos por el miedo y la inseguridad. Ahora vamos a una motivación que se centra en la brújula moral interna, o mejor dicho, en su ausencia. ¿Qué pasa cuando no hay principios éticos claros que guíen las acciones de alguien? Aquí vemos una especie de colapso ético en 3 pasos. Comienza con una falta de empatía, o sea, la incapacidad de pensar en cómo va a afectar a los demás lo que haces. A eso se le suma una ausencia de valores éticos sólidos, no tener un sentido claro del bien y del mal. Y la consecuencia natural, pues, es la capacidad de mentir sin remordimiento, sin sentir el peso de esas acciones. Muy bien. Ya exploramos el miedo, el control, la inseguridad y la falta de principios. Ahora vamos a unificar todas estas ideas. Hay un concepto central que lo ata todo y le da sentido a este rompecabezas. Y esto nos lleva al punto clave de todo el análisis. Al final del día, desviarse de la verdad es una elección personal. Aunque todos estos factores que vimos, el miedo, el control, la inseguridad, tienen una influencia poderosa, la decisión final recae en el individuo. No es algo que simplemente pasa,
es una acción que se toma. Y esta es la pregunta que nos queda para la reflexión. Si aceptamos que es una elección, claro, influenciada por nuestras vulnerabilidades y ambiciones, ¿qué revela esa elección sobre nosotros y sobre la naturaleza humana en general? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá del juicio y nos acerca a una comprensión un poco más profunda de por qué hacemos lo que hacemos.